Bien, siguiendo con lo que es la exposición, vamos a hablar un poco de lo que es el marco conceptual del muestreo teórico y el muestreo estadístico. Es importante destacar que el muestreo teórico está basado en la saturación de categorías con muestreos al azar, y el muestreo estadístico se hace para obtener una evidencia exacta sobre la distribución de la población entre las categorías a ser usadas en las descripciones o verificaciones. En sí, la muestra teórica es adecuada y es juzgada sobre la base del cual amplia y diversamente el analista elige sus grupos para saturar categorías de acuerdo con el tipo de las teorías a desarrollar. El desarrollo corresponde a la descripción de todos los elementos que conforman la aplicación de tipos de muestreo, que se deben a los siguientes puntos. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es un subconjunto posible de población determinada, que existen dos tipos principales de muestreo, que es el aleatorio o probabilístico y el no probabilístico aleatorio, que es también conocido como no probabilístico. El muestreo consiste en la selección de un número relativamente pequeño de elementos tomado de un grupo definido mayor con una expectativa recogida de un grupo menor, que permite hacer juicios sobre un grupo mayor. ¿Para qué sirve o para qué se lo realiza el muestreo? Se lo realiza para poder ahorrar recursos y a la vez poder obtener resultados muy parecidos a lo que alcanzarían a realizarse un estudio de toda una población. Las ventajas, por ejemplo, que permite la flexibilidad en temas cubiertos, capacidad de analizar estadísticos avanzados, y es el único procedimiento utilizado para medir fenómenos cambiantes en el corto plazo debido a un bajo costo. Pero sus desventajas serían dificultad de elaborar instrumentos, falta de controles sobre el tiempo y las posibles tasas de no respuesta, y por último acepta un grado de error en la estimación. Existen tipos de muestreos, como le comenté anteriormente, que está el probabilístico y no probabilístico. En el tipo de muestreo no probabilístico tenemos el muestreo por cuota, el por juicio y el por convivencia. El cuota es un muestreo que consiste en una selección de participantes prospectos de acuerdo con una cuota preespecificada en relación a características demográficas como ser edad, raza, género o ingreso. El muestreo por juicio es llamado también como muestreo con propósito, que se elige participantes de acuerdo a la convicción de un individuo experimentado que cumplirán con los siguientes requisitos de estudio. Tenemos el muestreo por convivencia, como su nombre lo indica, por convivencia, que es un método en el que se son tomadas por el investigador con frecuencia a un tiempo que se lleva también un estudio. Tenemos el por criterio, bola de nieve, y por último el secuencial, ¿no? El por criterio es deliberado y criticado por un juicio, que se utiliza cuando hay limitaciones de tiempo para la creación de la muestra. El de la bola de nieve consiste en el procedimiento de identificar y calificar un conjunto de encuestados prospectos. Y por último tenemos el muestreo secuencial, que es la técnica de muestreo no probabilístico, en donde el investigador escoge un sujeto o un grupo de sujetos en un determinado intervalo de tiempo. Muchas gracias, le doy paso para la compañera Lisette. Buenas tardes, continuando la exposición del proyecto, mi nombre es Lisette Flores y yo les voy a hablar sobre los métodos o tipos de muestreo probabilístico, dentro de los cuales tenemos 4, que son el aleatorio simple, el estratificado, el sistemático, por racimo o conglomerado. El aleatorio simple es un tipo de muestreo probabilístico en el cual todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. El muestreo estratificado es un tipo de muestreo probabilístico que consiste en dividir la población sobre la cual se realizará una investigación en diferentes estratos o subgrupos. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada.
Por último, tenemos el muestreo por racimo o conglomerado. En el muestreo por conglomerados, en lugar de seleccionar a todos los sujetos de la población inmediatamente, el investigador realiza varios pasos para reunir su muestra de la población. En primer lugar, se selecciona grupos o conglomerados y de cada uno, ya sea por muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático. Ahora les voy a hablar de la determinación del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra está estrechamente relacionado con el tipo de muestreo aplicado en un estudio. En muestreos no probabilísticos, la determinación del tamaño de la muestra suele ser un juicio subjetivo, intuitivo, que hace al investigador basándose en estudios pasados o bien en función de los costos en una empresa y de las limitaciones financieras implicadas en la ejecución de la misma. Para terminar, les voy a hablar de las conclusiones y recomendaciones, dentro de los cuales tenemos los siguientes puntos. El primero es importante identificar el tipo de muestreo que se va a utilizar de acuerdo a las circunstancias y los datos que se tienen. El segundo es la muestra debe obtener una representación adecuada de la población en la que se represente de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población, que son importantes para la investigación. Y por último, el último punto, tenemos con las técnicas de muestreo se logra reducir significativamente el tiempo y costo de realizar un censo a toda la población. Muchas gracias.